encontramos en ese periodo de 40 días de las últimas apariciones de Jesucristo a sus discípulos, después de su resurrección. Así que fue un tiempo muy crítico, muy importante, porque ahora Jesús no está constantemente con sus discípulos, sino que va y viene. Y ellos no pueden predecir con seguridad en qué momento estará con ellos y cuándo no. Recordáis que en una ocasión de repente se aparece ahí en la playa cuando ellos están pescando y no saben al principio quién es, y luego se dan cuenta cuando experimentan la pesca milagrosa otra vez y se dan cuenta, es el Señor Jesús. Y luego van y desayunan con Él. Bueno, en esos 40 días, cuando Él no está todo el tiempo con ellos, pero se les aparece irregularmente, pero regularmente, y está hablando con ellos y enseñándoles todavía. Pero hay una diferencia muy importante, ¿verdad? Porque antes de la crucifixión, como que ellos no lo entendían. Muchas cosas que trataba de explicarles, como se fue por encima de sus cabezas. No podían captarlo. Especialmente cosas relacionadas con el reino de Dios. Cosas relacionadas con su mesiazgo. Eso, pues, ellos lo tenían entendido de otra manera. Entonces no captaban cuando Él les hablaba de su pasión, de que iba a tener que sufrir y morir, y como que eso no cuadraba con su entendimiento del reino de Dios y del Mesías. Pero ahora, después de la resurrección, cuando han sucedido todas las cosas, tal como Jesús había predicho, han sufrido el trauma del asesinato tan brutal y cruel de su maestro, y luego han experimentado esa sorpresa tan impactante de la resurrección. Ahora como que están despiertos, ahora como que tienen los ojos y los oídos abiertos como nunca antes, y ahora sí tienen ganas de entender y escuchar a su maestro. Le prestan atención como nunca antes. ¿Os dais cuenta, hermanos, que a veces nos tienen que suceder terremotos en la vida para que despertemos y realmente prestemos atención a lo que el Señor quiere decirnos? Pues así están los discípulos después de la crucifixión y la resurrección. Nunca fueron tan atentos, tan receptivos, tan dóciles como ahora. Ahora sí que tienen los ojos y los oídos plenamente abiertos. Entonces, lo que descubrimos en los escritos de Lucas mayormente es que Jesús en esos 40 días va a concentrar todo su esfuerzo en dejarles con 4 esenciales para este nuevo tiempo. En este tiempo, cuando por fin le están escuchando y prestando atención, va a procurar meter en sus cabezas 4 cosas fundamentales. Para este tiempo del lanzamiento de la Iglesia y del reino de Dios, pero ahora bajo la iniciativa de ellos. Por supuesto, siempre sujetos a su Señor, pero ahora ellos son los que tienen que tomar los pasos. Así que es todo un nuevo capítulo y ellos están temblando y deseando captar cada instrucción que Él les va dejando. Entonces, ¿qué cosas crees que Jesús enfatizó en esos últimos 40 días de ministerio terrenal con sus discípulos? ¿Qué cosas serían? ¿Qué sería lo imprescindible que ellos deberían tener en cuenta para este tiempo que se les avecinaba sin la presencia física de su Señor? Y por supuesto, lo que el Señor les enseñara en ese tiempo tiene mucha relevancia para nosotros también, porque también estamos sin su presencia física, pero sí con su presencia espiritual, ¿verdad? Entonces, estas mismas 4 cosas
pero que tienen relevancia igual para cada uno de nosotros. ¿Vale? Entonces, para saberlo, vamos a los escritos de Lucas. Primero, en su Evangelio, a final de su Evangelio, capítulo 24, y vamos a ver lo que les procuraba enseñar en ese primer encuentro con ellos después de la resurrección. Lucas, capítulo 24, y vamos a leer desde el 44 hasta el 49. ¿Vale? ¿Están conmigo? Lucas 24, del 44 en adelante. Es decir, él ya se ha presentado entre ellos y están sorprendidos, les ha pedido algo que comer para que ellos vean que él no es un simple fantasma. Y entonces ahora, en el versículo 44, les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, la primera cosa que quiero destacar, que luego vamos a leer otro pasaje al principio del segundo tomo de Lucas, pero lo que quiero sacar de este pasaje en especial es esa nueva hermenéutica que Jesús dio a sus discípulos. Entendemos la palabra hermenéutica, una palabra teológica, ¿verdad? Pues que significa simplemente la interpretación correcta. Hermenéutica es saber interpretar las escrituras correctamente. Pues eso es lo que el Señor Jesús les enseñó, porque hasta ese momento ellos no interpretaban bien el Antiguo Testamento. Lo interpretaban muy literalmente, muy sui generis, se dice, muy bajo sus propios criterios, y no entendían que aquello estaba hablándoles del reino de Dios, y especialmente de la venida del Mesías, de sus padecimientos, y de su triunfo, y de la promulgación de su evangelio a todas las naciones. No entendían que realmente las escrituras les hablaban de esto. Entonces dice que Jesús empezó con la ley de Moisés, luego los profetas y los salmos. ¿Reconocéis lo que hay en estas tres divisiones? Porque Jesús está hablando de las tres divisiones de lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Las escrituras hebreas. La ley de Moisés, por supuesto, es la Torá, el Pentateuco, esos primeros 5 libros. Los profetas, para los judíos, se refería a todos los libros históricos y la mayoría de los profetas, menos Daniel, que Daniel se encuentra en el último grupo de escritos. Luego, los salmos es el primer libro de la tercera división, de la división según los hebreos, que incluía toda la literatura de sabiduría, como Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de Cantares, etc. Y luego, además, libros como Ruth y Esther, incluso Crónicas y Lamentaciones y Daniel se encontraban en esa tercera sección de la Biblia hebrea. Que nosotros tenemos otra división de los mismos libros, pero nuestra división viene de los griegos, cuando ellos tradujeron el Antiguo Testamento en la Septuaginta, pues nuestras divisiones en nuestra Biblia siguen esa división. Pero originalmente de los hebreos, estas tres divisiones eran como ellos entendían las escrituras, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Pues Jesús lo que les enseña es que cada una de esas divisiones estaba señalándole a él, estaba enseñando cómo él iba a tener que venir y morir. El Mesías iba a morir
sufrir y luego ser levantado de entre los muertos. Pues eso ellos no lo habían captado. Solo habían visto el sufrimiento que tendría que pasar el pueblo de Dios, pero no se habían imaginado que el mismo Mesías iba a tener que pasar por esos sufrimientos. Entonces, en efecto, lo que les está enseñando es que todo tiene que interpretarse bajo el prisma de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Les abre el entendimiento para que ellos vean que todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a esto como el evento central de toda la Biblia, como el evento central de toda la historia humana. Realmente está en el centro, que Jesús, el Mesías, tendría que venir, que caería en manos de pecadores, la raza humana, los cuales le matarían y que luego tendría una resurrección milagrosa, y que eso es el evento más importante de toda la historia. En 2000 años desde entonces no ha sucedido nada más importante. ¿Os dais cuenta? ¿Estáis de acuerdo? Bien, solo quería asegurarme que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no tienen nada que ver. El levantamiento del Imperio Romano y la caída del Imperio, no hay ningún evento de toda la historia. El descubrimiento de las Américas, el ir a la Luna, no hay nada que haya hecho el ser humano que pueda comparar con este evento central, que es la venida de nuestro Dios y lo que nosotros, la raza humana, le hemos hecho cuando vino y cómo Él nos ha perdonado a pesar de ello y nos ha prometido vida. De hecho, según la interpretación que Jesús les estaba enseñando, esto tendría que ser, su evangelio, tendría que ser predicado y anunciado en todas las naciones bajo el cielo, para que todos los pueblos tuviesen el mismo acceso a la nueva vida que hay en Cristo, por medio del arrepentimiento y el perdón. Esto es lo que se tenía que proclamar en todas las naciones, y estamos todavía en ello, ¿verdad? 2000 años después, y aún no hemos terminado con esta tarea. Arrepentimiento. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Entendemos lo que se tiene que predicar? Arrepentimiento, la palabra significa un cambio de rumbo, cambio de mente, cambio de gobierno, que nos hace falta a cada uno de nosotros, porque hasta que tengamos ese cambio, estamos intentando vivir la vida según nuestros propios criterios, ¿verdad? Y nuestros criterios simplemente no bastan, no dan la talla. Por eso nosotros predicamos el Evangelio hasta el día de hoy, porque la gente, sabemos que todo el mundo necesita este cambio de gobierno. El Evangelio es para todos, para que puedan acceder a ese arrepentimiento y ese perdón y esa vida que nuestro Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Pues esto fue lo primero, esto fue la base de todo, que tenían que saber interpretar las Escrituras para que pudieran proclamar el verdadero mensaje de salvación al mundo. Es por eso que ustedes también estudian los domingos por la mañana en la escuela dominical, los miércoles el estudio bíblico, y cada día, cada uno en su casa, estudiamos la palabra para que podamos entenderla bien, aplicarla y tener un mensaje que proclamar, un mensaje relevante a todos. Vale, la nueva hermenéutica es lo primero que Jesús está intentando usar para impactar a sus discípulos, hacerles entender. ¿Vale? Pasemos ahora al segundo tomo de Lucas. ¿Cuál es ese segundo tomo? Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Ese es su segundo libro. Ojalá los hubieran puesto juntos en nuestra Biblia, ¿verdad? Sería más fácil, pero bueno, históricamente intervino ahí el Evangelio de Juan primero.
pero no pasa nada. Saltamos a Juan por el momento y pasamos al Hechos, capítulo 1, y vamos a ir poco a poco, pero vamos a leer esos primeros 3 versículos para reconocer otro elemento esencial que Jesús quiso impactar en los corazones de sus discípulos. Dice así Lucas en su segundo tratado, segundo tomo. En el primer tratado, oh Teófilo, recordáis que empezó su primer tratado, el Evangelio, hablando también a este Teófilo, porque a él le está dirigiendo su escrito, que hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Paremos ahí mismo, porque entiendo que aquí encontramos el segundo elemento que era tan importante para Jesús. Dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Pruebas de qué? ¿Qué tipo de pruebas? De la resurrección, de que Él estaba vivo delante de ellos. Esas son las pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. El número 40 es un número muy importante en la Biblia. Recordáis que Moisés estuvo 40 días en el monte recibiendo la ley, que Jesús estuvo 40 días en el desierto siendo tentado. Luego también Noé en el arca durante 40 días estuvo lloviendo. Bueno, el número 40 tiene un valor también simbólico aquí. Así que, pero estos son 40 días literales que Él se está apareciendo a ellos. Y en efecto, lo que Jesús está haciendo es procurar impactar sus mentes y sus 5 sentidos con la realidad de que Él está vivo. Murió, pero ha resucitado. Pedro, más tarde, en el libro de los Hechos, en una de sus predicaciones, también va a recordar cómo nosotros comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Es decir, Pedro puede tener en mente, por ejemplo, ese desayuno en la orilla del mar de Galilea, cuando Jesús les preparó el desayuno, y otras ocasiones, muchas, cuando literalmente comieron y bebieron junto al Señor. Es decir, Jesús estaba procurando hacerles entender que Él no era un fantasma, que Él no era una alucinación, porque Jesús sabía que ellos tenían que estar completamente convencidos de que Él estaba vivo y presente con ellos, para que pudieran ser sus testigos frente a toda clase de padecimientos que ellos también iban a tener que enfrentar. ¿Verdad que sí? Lo mismo que el Señor sabe de ti y de mí, que tenemos que estar convencidos de que nuestro Señor está vivo y está con nosotros, para que podamos soportar las pruebas, para que podamos permanecer fieles a su llamado, aunque la gente se ría de nosotros, aunque la gente se burle de nosotros, nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad? Ellos necesitaban saber que su maestro amado realmente había vuelto a la vida, que realmente les prometía su presencia y su poder con ellos hasta el fin de los tiempos. De hecho, el Evangelio de Mateo termina con esas palabras, ¿verdad? Jesús prometiendo a sus discípulos: y yo estaré con vosotros hasta mañana, hasta el fin del mundo. Pues no hemos llegado todavía al fin del mundo, ¿verdad? Parece, a veces estamos temblando pensando en el horizonte que se nos deshace delante de los ojos, que será que estamos acercándonos al fin, pero la verdad es que no sabemos. Nadie sabe ni el día ni la hora, dice el Señor Jesús. Pero entonces Él estará con nosotros todavía, porque no hemos llegado hasta el fin todavía.
Pues ellos tenían que estar seguros, segurísimos de que este era el mismo Jesús que les había llamado. Él me llamó, Él me conoce, yo le importo, Él me ama. Él soportó todo aquel sufrimiento y desgracia porque me ama, nos ama. Él nos ha perdonado, de modo que nos va a sostener, nos va a ayudar, nos va a seguir acompañando y enseñando. ¿Tienes esa convicción? Lo que hemos leído antes en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y David, el salmista, recuerda que, pues, si acaso me fuera al cielo, ahí estás tú. O si me fuera en la otra dirección, hasta el Seol, aún ahí tú estarás. Y si me fuere al otro lado del mar, al extranjero, lo más lejos posible, aún ahí también estarías conmigo. Algunos hemos venido hasta el otro extremo del mar, ¿verdad? Que somos de otras tierras, pero hemos descubierto, igual que Jacob, cuando se fue a casa de su padre y durmió con su cabeza sobre una piedra y pensó que se había alejado del Dios de su padre y tuvo ese sueño. El Señor sube de los ángeles subiendo y bajando sobre una escalera y despertó a decir, ¡ah! Si el Señor está aquí conmigo. Hemos tenido ese conocimiento aquí, en tierra donde no hemos nacido. El Señor está aquí también. No nos ha dejado de la mano. Y David luego recuerda que aunque me metiera en el lugar más oscuro del mundo, las tinieblas para ti no son nada, no encubren de ti. La noche resplandece como el día, dice. Es decir, tú fuiste el que me formaste cuando nadie me podía ver, cuando aún estaba dentro de la barriga de mi mamá. Por eso termina diciendo, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Pues es tan importante para nosotros como para ellos estar convencidos de que el Señor Jesucristo venció la muerte. No solo la mía, yo necesito saberlo con respecto a mis seres queridos que ya se me han ido. Pues no se han ido al vacío o a la nada. No, se han ido a los brazos de su Señor. Y ahí ellos me esperan a mí también. Esa confianza es muy importante, hermanos, para que podamos ser testigos de esperanza para este mundo tan falto de esperanza. De hecho, fue el apóstol Pablo quien nos recordó estas palabras en cuanto a nuestra esperanza. Dice que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas, ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y Pablo hablaba con conocimiento de causa, porque él también había visto al Señor resucitado. Por eso fue una fiera en su evangelización y misiones, porque él estaba tan plenamente convencido de que ese Mesías, asesinado por el pueblo judío y por los gentiles, había resucitado, estaba vivo, estaba con él. Pues igualmente importante que tú y yo estemos convencidos de su resurrección y de su presencia con nosotros cada día. Vale, sigamos aquí en Hechos 1, donde Lucas continúa ahí en ese versículo 3, Hechos 1, 3. Sigue diciendo, después de insistir en que Jesús estaba procurando impactar sus discípulos con la realidad de su resurrección, luego dice, hablándoles acerca del reino. Hablándoles acerca
Pues, ¿de qué más les iba a hablar? Si antes de su muerte y resurrección les había hablado mucho del reino, ¿verdad? Del reino de Dios. ¿Acaso alguien se acuerda de alguna parábola que Jesús contó sobre el reino de Dios? Contó unas cuantas, ¿verdad? ¿Qué parábola te viene a la mente que Jesús contó sobre el reino? Son tantas que no sabes cuál escoger, ¿verdad? La mente se nos queda bloqueada. Os ayudo. Vale. ¿Qué tal el sembrador? El trigo, la cizaña, el grano de mostaza, el crecimiento de la semilla. Todas estas parábolas eran sobre el reino de Dios y usando la expresión de una semilla, algo muy pequeño. ¿Y qué tiene que ver con el reino de Dios? Pues eso se preguntaban los discípulos, porque no le entendían. Señor, no sabemos lo que significa esto. Y tuvo que explicárselo, una por una. Mira, el reino de Dios empieza como algo muy pequeño, o incluso como la levadura que una mujer esconde en 3 medidas de harina, o incluso como un tesoro escondido en un campo, o como una perla escondida en la boca de una ostra. Algo escondido y pequeño. Pero no se queda así, ¿verdad? Sino que el reino de Dios empieza a crecer, como la semilla, como la levadura. Crece y crece hasta ser algo muy grande, hasta impactar todo el mundo, como aquella red. ¿Recordáis la parábola de la red? Porque Jesús también dijo que el reino de Dios es como una red que se tira al mar y se va arrastrando, hasta que la red se llene tanto que no queda más remedio que traerla a la orilla y abrirla y empezar a separar todo lo que se ha pescado. Muchas comparaciones Jesús hizo tratando de enseñar a sus discípulos acerca del reino. También sus milagros. ¿Para qué servían los milagros? Eran señales del poder de su reino, el poder restaurador, porque su reino es lo que restaura vida, restaura relaciones, restaura sanidad y comunidad. Su reino, su reinar. Pero como aun con esos milagros que les impactaron un poco, por lo menos los sentidos, pero no terminaron de impactar su corazón hasta que Jesús no encarnase el reino hasta las últimas consecuencias, colgado ahí en una cruz. Y él siguió viviendo el reino. De hecho, siguió reinando como rey que era. Incluso en esa cruz era como una especie de trono. Era el trono que los seres humanos le dimos. Y él no lo despreció, sino que ahí reinó con su corona de espinas, la toga de púrpura que le habían puesto. Se habían burlado de él, no creyendo que fuese rey. Pero él reinó sobre todo pecado, sobre toda tentación, sobre toda adversidad, sobre las tormentas, sobre sus enemigos, porque en vez de odiarlos, los amó y dio su vida por ellos. ¿Os dais cuenta, hermanos? Él siguió reinando, porque él fue el rey encarnado, al cual algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará como único y verdadero Señor. Por eso, Él nos dice que busquemos primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Lo cual no quiere decir algún reino en algún monte, en algún país lejano. Quiere decir el reinar del Rey en nosotros, que le permitamos reinar en nosotros.
Eso es realmente buscar el reino de Dios. Vale, una última cosa. Os dije 4, ¿verdad? Ya llegamos a la cuarta cosa. Primero era la nueva hermenéutica, luego era la resurrección, estar seguros de su presencia. Luego era el reino, exactamente. Y en cuarto lugar, veamos otra vez en Hechos 1, 4 y 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, desde el día que él se fue, concretamente fueron 10 días que tuvieron que esperar, orando, buscando al Señor, juntos, confiando, porque el día de Pentecostés el Espíritu iba a venir con poder para que ellos pudieran lanzar a la iglesia en su misión mundial. Por tanto, en ese tiempo, los discípulos tenían que esperar a su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el aliento de Dios, es el aliento vivificador, quien nos hace renacer a nosotros. Sin el Espíritu, nosotros no nacemos de nuevo. Sin el Espíritu Santo, el reino de Dios no queda inaugurado en el mundo. Él es la fuerza para que el reino de Dios avance en el mundo, en la iglesia. Él es quien nos capacita para que podamos vivir bajo su reinar a diario. Es decir, nosotros jamás podríamos cumplir con los mandamientos del Señor si no fuese por su Espíritu Santo. Que su Espíritu Santo nos habita y nos habilita, ¿verdad? Él tiene que habitar en nosotros y tiene que habilitarnos para que podamos caminar en pos de Cristo. Pues te pregunto, ¿cuán importante es tu aliento? Bueno, ¿cuánto tiempo puedes aguantar sin él? ¿Lo intentamos? ¿Quién puede más? Bueno, más de 2 minutos no creo que nadie aguante mucho, ¿verdad? Entendemos que el aliento es vital para que nos oxigenemos, para que podamos vivir. Pues hermanos, el Espíritu de Dios es el aliento de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la iglesia del Señor sin su aliento en nosotros? Pues hoy día nosotros no esperamos otro Pentecostés, porque el Espíritu ya vino, ya tomó posesión de su iglesia, de su cuerpo. Pero si nosotros no llenamos los pulmones de él, pues no andaremos bajo su poderío. Así que nosotros también tenemos que aprender a esperar al Espíritu, es decir, a aprender a conocerlo, a reconocer su voz, a esperar su guía en nuestras vidas, a prestarle atención. A ver, respirar hondo, respiremos hondo. Qué bien me sienta el aire a los pulmones. ¿Sabéis que el Espíritu Santo a nuestros pulmones espirituales también les sienta de maravilla? Porque fueron hechos para llenarse del Espíritu de Jesucristo. Así nos amonesta el apóstol Pablo en Efesios 5. Él dice, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo sabremos si estamos llenos del Espíritu? Pues Pablo nos lo dice ahí en Efesios 5. Él dice, hablando palabras de bendición unos a otros, cantando y alabando al Señor en tu corazón, dando siempre gracias por todo al Señor y sometiéndoos unos a otros por reverencia a Jesucristo. Es decir, la plenitud del Espíritu, de su aliento en nuestros pulmones espirituales, nos hará amarnos unos a otros y nos hará amar
a los poco amables que podamos encontrar por ahí. Nos dará compasión y amor por todos, para que nosotros también les compartamos la buena nueva de Cristo. Así que si me permitís, 4 pequeñas aplicaciones de estos 4 elementos que Jesús procuró enseñar a sus discípulos en ese tiempo, en medio de las cosas. Primero, la nueva hermenéutica, leer la Biblia, hermanos, buscando la conexión de todo con la muerte y resurrección de Jesucristo. Que es el centro de toda la historia, es el centro del mensaje bíblico y debe ser el centro de tu vida. En segundo lugar, Jesús resucitó de verdad. Practicar la presencia de Jesucristo. ¿Y cómo puedo practicar su presencia? Pues meditando en su palabra, tomando tiempo cada día para meditar en su palabra y hablar con Él. A veces nos cuesta hablar con Dios ya que es invisible. Y hablar con alguien invisible a veces parece que me estoy hablando solo. Eso puede pensar el mundo. Pero tú y yo sabemos que lo más importante en la vida no es visible, ¿verdad? No está a la vista. Lo más importante no está a la vista. Todo lo que está a la vista pasa y termina en el vertedero de escombros. Es lo invisible lo que realmente importa. Entonces, cuanto más yo hablo con Dios al que no puedo ver con estos ojos, más real se me hace. ¿Os dais cuenta? Entonces, practicar la presencia del Señor, hablando con Él cada día, a cada rato, darle cabida en nuestra rutina diaria, acordarnos de Él a lo largo del día. Vale. En tercer lugar, lo de su reino, pues buscar su reino primeramente en tu vida. Quiere decir, pídele que te gobierne, especialmente en esas áreas un poco descontroladas de tu vida, sea la preocupación, la tecnología, pasar demasiado tiempo pegado a tu teléfono o lo que sea. Pídele que te gobierne en esas áreas de tu vida, que te controle, que te enseñe su camino en todo. Es decir, démosle la prioridad que le corresponde, porque es el mismo Rey y Él quiere ser Rey de nuestras vidas en cada momento. En cuarto lugar, lo del Espíritu. Pues cada día respirar hondo, llenar los pulmones de aire, recordando que yo necesito llenar mi vida del aliento de Dios, de su Espíritu, cada día. Y así yo también terminaré, pues, hablando con gracia, con bendición a los demás.